Increíble historia, madre soltera fue rechazada en una entrevista, hasta que un CEO expuso su increíble talento. Las luces del mercado de Guadalajara parpadeaban y el aroma a tacos al pastor llenaba el aire, una sinfonía de sabores que contaba la historia de Rosa, una madre soltera de 32 años. Cada mañana se levantaba antes que el sol, agotada pero decidida, dispuesta a luchar por un futuro mejor para sus 2 hijos. Su puesto en el mercado era su orgullo y su carga. A pesar del movimiento constante a su alrededor, su mente giraba en torno a un deseo más profundo: encontrar un empleo estable que le brindara seguridad y oportunidades. Después de semanas de preparación, una oferta inesperada llegó a su vida. Una entrevista en una empresa de publicidad local. Rosa soñaba con una vida diferente, donde la incertidumbre no fuera parte de su día a día. Sin embargo, la realidad era un monstruo al acecho. Los días pasaron y la ansiedad la devoraba. Dubitativa, se preguntaba si realmente estaría a la altura de las expectativas. Respiraba profundo antes de cada jornada, intentando calmar la tormenta interna que amenazaba con arrastrarla. Sin embargo, la esperanza resplandecía en su corazón, casi doliendo por lo frágil que era. El día de la entrevista llegó y, vestida con su mejor atuendo, Rosa se plantó frente a un panel que la observaba con ojos críticos. Explicó su historia, sus sueños, sus luchas. Pero a pesar de su esfuerzo y dedicación, recibió una carta de rechazo tras una espera interminable. Su currículum no había sido suficiente. En ese momento, sintió que el aire se le escapaba, que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La frustración la invadió, la desilusión le hizo cuestionar todo. Su mente, un caos de emociones, gritaba que era insuficiente, que la sociedad a menudo miraba a personas como ella con desdén. ¿No valía lo suficiente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su vida se desmoronaba, un comentario casual sobre Rosa llegó a los oídos de Daniel, el CEO de la empresa. Un hombre que, a su vez, había vivido una historia similar de lucha. Cuando escuchó su relato, su corazón se conmovió. Sin pensar, organizó un encuentro, no como un superior, sino como alguien que deseaba conocer la historia detrás de esa mujer. A medida que conversaban, Rosa reveló sus inseguridades, sus sueños aplastados y la verdad de su vida diaria. Cada palabra que brotaba de su boca era un acto de valentía, pero las viejas inseguridades nunca desaparecieron del todo. Cada descubrimiento la enfrentaba a un abismo de dudas. El CEO se dio cuenta de que Rosa tenía más que ofrecer de lo que ella misma creía. La chispa que ella pensaba que nadie apreciaba brillaba intensamente. Pero la presión de un nuevo trabajo, la posibilidad de no estar a la altura, comenzaba a invadir su mente. Su corazón latía descontrolado ante el desafío que se anunciaba, y una sombra de miedo a fracasar comenzó a acecharla, intensificando así la tormenta que llevaban sus adentros. ¿Logrará Rosa enfrentar la tormenta y encontrar su lugar, o será nuevamente atrapada por la desesperación de no sentirse suficiente? La historia apenas comienza. El encuentro con Daniel había despertado en Rosa una mezcla de emoción y pavor. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos contradictorios. A medida que regresaba a sus rutinas en el mercado, las imágenes de la conversación con el CEO persistían. Se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para un nuevo trabajo, si podría adaptarse a un ambiente que no le era familiar. La voz de la duda resurgía cada vez que se encontraba a punto de aplicar para ese puesto tan anhelado. Sin embargo, en lugar de dejarse caer en la inercia de sus miedos, Rosa se tomó un momento para reflexionar. Se sentó en una pequeña mesa alejada, donde el bullicio del mercado se atenuaba un poco. Cerró los ojos y recordó su viaje hasta aquí, la fuerza que había mostrado al criar a sus hijos, las victorias pequeñas pero significativas que había alcanzado.
Era al principio de un nuevo desafío, y decidió que eso merecía un enfoque diferente. Con determinación renovada, Rosa se dedicó a investigar más sobre la empresa de publicidad. Pasaba las noches después de acostar a sus hijos, viendo vídeos, leyendo sobre las campañas más exitosas y analizando estrategias de marketing. Comprendía que no solo necesitaba una buena entrevista, sino demostrar que su pasión y creatividad podían aportar un valor agregado que iba más allá de las habilidades. Que enumeraba su currículum el día de la siguiente reunión con Daniel llegó rápidamente. Rosa se sintió como si estuviera en un escenario, cada lágrima de su historia, cada rayo de su potencial, aún resonando en su corazón. Al entrar en la oficina, el silencio reverberaba, su mente lo interpretó como un lienzo en blanco. Esta vez no sería una simple interacción. Se trataba de presentarse a sí misma, no como una madre soltera buscando una oportunidad, sino como una profesional dispuesta a afrontar desafíos y contribuir al equipo. Con el apoyo de Daniel, el ambiente se volvió propicio. A medida que comenzaba a hablar sobre sus ideas creativas y lo que había aprendido acerca de la empresa, sentía la adrenalina fluir en sus venas. Cada respuesta a las preguntas del CEO se sentía más fluida y libre. Podía percibir una conexión genuina mientras él la observaba, asintiendo con interés. Esa chispa que él había detectado antes ahora parecía encendido en ella, sin embargo, en un instante de vulnerabilidad, la realidad la golpeó. La sombra de su pasado volvió a acecharla cuando Daniel mencionó la posibilidad de que recibiera formación adicional. ¿Aceptaría ella ser considerada en el camino hacia un ascenso, sabiendo que cada paso conllevaba adaptaciones duras y lecciones dolorosas? Esa conversación le reveló no solo la verdad sobre sus habilidades, sino que la introdujo a un nuevo dilema. ¿Podría realmente comprometerse a aprender y crecer en un ambiente que inicialmente le parecía tan amenazante? Esa tarde, mientras caminaba entre las callejuelas del mercado, sus pensamientos luchaban para encontrar claridad. Sabía que si tomaba el ángulo incorrecto, podría enfrentarse a un nuevo rechazo. Pero había algo diferente en ella ahora. La chispa que Daniel había visto en su interior comenzaba a encender un fuego. ¿Seguiría por el camino del miedo o elegiría el de la superación personal, abrazando lo desconocido? La decisión se acercaba, un punto de inflexión en su vida. El final de un ciclo y el principio de otro, donde el miedo podía transformarse en valentía o quedar atrapado en las sombras de la duda. Rosa entendía que siempre había un precio que pagar por el crecimiento. Con la noche cayendo sobre Guadalajara y el bullicio del mercado desvaneciéndose, se dio cuenta de que el verdadero reto no era el trabajo en sí, sino lo que significaba crear una nueva Rosa, audaz, decidida y preparada para brillar. La historia no había hecho más que comenzar, su elección estaba a un paso de convertirse en realidad. La invitación a formar parte de esa empresa se cierne en el horizonte, pero el universo de la incertidumbre parece aún más vasto. ¿Se atreverá a dar el salto y aceptar todo lo que viene con ello? La respuesta se revelará pronto. El día siguiente, antes de que la luz del sol se filtrara por la ventana, Rosa se despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Sentía que el tiempo había comenzado a acelerarse, como si cada segundo la empujara hacia una decisión inevitable. Todavía sentía eco de las palabras de Daniel. Su voz resonaba en su mente como un mantra que la instaba a salir de su zona de confort. Decidió que la mejor manera de prepararse era tomar acción. Se armó de valor y creó un plan. Hizo una lista de las habilidades que había adquirido en su vida diaria. La gestión del tiempo mientras criaba a sus hijos, la creatividad que le permitía innovar en su puesto en el mercado y el poder de persuasión que había desarrollado al negociar precios con proveedores. A cada ítem le dio un enfoque profesional, como si cada experiencia fuera un ladrillo construyendo su futuro en lugar de un simple recuerdo del pasado. Con los niños en la escuela, visitó la biblioteca local. Se sumergió en libros de marketing y publicidad, analizando las teorías detrás de las campañas exitosas que venía estudiando. La lectura no solo la nutría de conocimiento, sino que también alimentaba esa chispa que había comenzado a arder dentro de ella. Esa curiosidad se transformaba en una pasión genuina por aprender y descubrir. A medida que recorría las páginas, se preguntaba si había talento oculto que nunca había explorado. ¿Podía su vida como madre proporcionarle herramientas que la hicieran destacar?
En ese momento, comprendió que había aprendido a leer a las personas, a identificar sus necesidades, a saber cuándo necesitaban un consejo o una palabra de aliento. Ese entendimiento podría ser la clave para conectar con futuros clientes. La noche llegó y, al repasar sus notas en la mesa de la cocina, la idea de asumir el reto de una formación adicional comenzó a tomar forma. Con cada palabra que escribía, cada análisis que hacía, la autoexigencia se transformaba en un desafío emocionante. Podía visualizar su futuro, no como una madre en el mercado, sino como una profesional que aportaría ideas innovadoras a una de las empresas más reconocidas de la ciudad. Sin embargo, esas visualizaciones también traían consigo el temor al fracaso. La voz interior que una vez había dominado sus pensamientos ahora empezaba a debilitarse. Se dio cuenta de que enfrentarse a sus miedos era la única manera de progresar. En el silencio de su hogar hizo un pacto consigo misma. Se comprometió a rechazar la autocrítica que a menudo se atrevía a callar su voz. El día de la reunión con Daniel se acercaba, y con él, la oportunidad de presentar su visión. Rosa se sintió más preparada que nunca. Él había mencionado la posibilidad de un programa de formación, pero ahora veía eso no como un obstáculo, sino como una puerta abierta hacia un crecimiento personal y profesional. Se imaginaba recibiendo retroalimentación, formando nuevas conexiones, aprendiendo conceptos que expandirían sus horizontes. Sintió la necesidad de salir de su burbuja. Al día siguiente, se propuso hacer algo diferente, acudir a un evento local de networking para conocer a otros profesionales del área. La incomodidad la invadía, pero el deseo de crecer era mucho más fuerte. Se enfrentaría a su temor de no encajar, a la sombra de su pasado que amenazaba con arrojarla hacia la inseguridad. Esa tarde, mientras se preparaba para salir, Rosa se miró en el espejo. El reflejo mostraba más que a una madre agotada. Estaba viendo a una mujer que se negaba a dejar que los miedos la definieran. Había llegado el momento de abrazar la incertidumbre y dejar que su potencial la guiara hacia el futuro que soñaba. ¿Podría este primer paso en un ámbito desconocido ser el comienzo de una metamorfosis? La respuesta aún estaba por descubrirse, pero Rosa se sintió determinada a averiguarlo. La mañana del evento de networking llegó, y Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de potencial y de miedo. Se había preparado de antemano, vistiendo un atuendo que reflejaba confianza y profesionalismo. Sin embargo, las inquietudes la invadían. ¿Qué la haría destacar entre otros profesionales con más experiencia? La sensación de convertirse en un pez fuera del agua era casi abrumadora. Al llegar, el bullicio de conversaciones ajenas la envolvió. Rosa tomó una respiración profunda, concentrándose en su objetivo: aprender, hacer contactos y, sobre todo, desafiar sus miedos. Recordó su pacto consigo misma. Era su hora, y no estaba dispuesta a dejar que la inseguridad la dominara. Inició su recorrido mingling, esforzándose por comunicarse con naturalidad. Se acercó a un grupo que discutía sobre tendencias en marketing digital. Con valentía, compartió una idea que había anotado en su cuaderno, sobre cómo personalizar las campañas según las emociones del consumidor. Una mujer con un porte impresionante se volvió hacia ella, sorprendiéndose por la frescura de su planteamiento. «Eso es algo que se está comenzando a considerar», respondió la mujer, tomando nota. Rosa sintió un pequeño pero significativo atisbo de validación. La tarde continuó, y la conversación fluía. Cada interacción era un ejercicio de autoafirmación. Rosa descubrió que, al hablar, su voz tenía un peso que antes no había reconocido. Con cada conversación, tanto la técnica como la emocional, cultivaba un nuevo sentido de pertenencia. Sin embargo, el miedo a ser rechazada nunca desapareció del todo, acechaba en los rincones de su mente. Cuando la sesión de networking llegó a su fin, la ilusión de la posibilidad comenzó a disiparse. Rosa sintió que había sido receptora de validación, pero también la sombra del temor la seguía. Un hombre se acercó a ella, presentado simplemente como Tomás, CEO de una agencia de publicidad. «Me gustó tu propuesta sobre la personalización de marketing. ¿Tienes experiencia en el campo?», preguntó con interés. Esa pregunta era la piedra de toque que había estado temiendo. Se sintió pequeña, sobrepasada por la incertidumbre de su falta de experiencia formal. Se congeló por un instante.
La voz de autocrítica empezó a elevarse, preguntándole por qué alguien con su perfil podría tener algo que aportar. Y en ese preciso momento, recordó el pacto que había hecho consigo misma. Decidió que no iba a dejar que esta oportunidad se escurriera entre sus dedos. Con determinación, le habló de cómo su vida como madre había sido un curso intensivo en administración, gestión de conflictos y creatividad. Tomás la escuchó atentamente. Al finalizar, sus ojos brillaban. Es posible que tengas una perspectiva que pocos tienen. Deberías considerar una pasantía en nuestra firma. La propuesta la golpeó con el peso de la realidad. Poco tiempo atrás, era una madre llena de dudas, y ahora, alguien le ofrecía la oportunidad de entrar en un mundo que parecía de otro planeta. Agradeció a Tomás, sintiendo que su voz alguno que otro titubeo le dejaba más despejada. Sin embargo, en su interior un nuevo dilema comenzaba a gestarse. Aceptar esa pasantía significaba sumergirse en un compromiso que podría cambiarlo todo, pero también requeriría renunciar a horas de tiempo que quisiera dedicar a sus hijos. Estaba dispuesta a equilibrar ambas vidas, en el camino hacia sus propios sueños. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el suceso, una pregunta la asaltó: ¿realmente estaba lista para el cambio que había comenzado a acariciar? ¿O la tradición y sus responsabilidades la atraparían nuevamente? La respuesta pendía en el aire, como una hoja arrastrada por el viento, y Rosa sabía que la decisión estaba por llegar. El día siguiente amaneció con un cielo nublado, reflejando la confusión que Rosa sentía en su interior. En su mente, la oferta de Tomás se había transformado en un torbellino de posibilidades y dudas. Decidida a despejar sus pensamientos, armó a sus hijos con desayuno y los preparó para el colegio. Mientras ataba los cordones de los zapatos de su hijo menor, una voz interna le susurró que cada pequeño paso era una muestra de la fortaleza que había ido construyendo con el tiempo. Y, a pesar de todo, sentía que un nuevo reto se avecinaba. Una vez que los niños se marcharon, Rosa se sentó en su mesa de trabajo, abierta a pensar y reflexionar. Con una hoja en blanco frente a ella, escribió qué significa esta pasantía, como si se tratara de un ejercicio de introspección. Así, comenzó a desglosar sus pensamientos en columnas: en una, ventajas; en otra, desventajas. Las ventajas eran obvias: experiencia profesional, crecimiento personal y la oportunidad de ejercer su creatividad. Pero la lista de desventajas comenzó a apilarse con la misma intensidad: tiempo alejada de sus hijos, estrés adicional y el miedo a no cumplir con las expectativas de Tomás y de sí misma. De repente, una idea clareó en su mente: si finalmente decidía aceptar la pasantía, no sería solo un sacrificio, sino una posibilidad de ser un modelo a seguir para sus hijos. Decidió que fuera cual fuera la respuesta, su enfoque debía ser como encontrar un equilibrio. La búsqueda de ese equilibrio se convertiría en su nuevo objetivo. A medida que la mañana avanzaba, la ansiedad por la decisión comenzó a transformarse en una mezcla de emoción y anticipación. Rosa volvió a abrir su cuaderno de notas, donde había apuntado ideas y reflexiones sobre el crecimiento personal. Se recordó a sí misma cómo antes había creído que su camino era solo de madre, pero ahora entendía que ser madre y profesional eran dos mitades que podían coexistir. Decidida a no dejar que la autocrítica la detuviera, armó un plan: investigar más sobre el mundo del marketing digital, pulir sus ideas y fortalecer su confianza antes de volver a hablar con Tomás. La perspectiva de sumergirse de lleno en un campo que la apasionaba distendió sus nervios. Sentía que los desafíos eran una parte vital de su desarrollo. Ese día se sintió más viva. Cada pequeño logro, cada decisión que tomaba con firmeza, llenaba sus venas de una especie de adrenalina que no había experimentado en años. Rosa decidió inscribirse en un curso online sobre marketing digital, lo que le permitiría no solo acumular conocimientos, sino también avanzar en su camino hacia una identidad más completa. Al caer la tarde, mientras le contaba a sus hijos sobre la nueva aventura que estaba considerando, notó en sus ojos una mezcla de sorpresa y orgullo. Ella quería que ellos sintieran que los límites no existen, que la vida es un constante aprendizaje. Antes de dormir, se sentó en el borde de la cama, con el pulso acelerado de una montaña rusa de pensamientos. La decisión seguía pulsando en su mente. Mañana será un nuevo día, se dijo, y al cerrar los ojos, un nuevo dilema se presentó en su mente. Acepta la pasantía y da un paso hacia sus sueños, pero arriesga el tiempo con su familia, o recházala y cede al miedo y la tradición.
Mientras se sumía en el sueño, una pregunta astuta revoloteó en su mente como un pájaro inquieto. ¿Qué pasaría si estuviese más cerca de conocer su verdadero potencial de lo que jamás imaginó? Rosa despertó al día siguiente con una determinación renovada. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, disipando la nebulosa de dudas que la había acompañado durante la noche. Se sentía como un lienzo listo para ser pintado con nuevas experiencias. Sin embargo, la cruda realidad de la decisión de la pasantía seguía presente. Como una sombra en el fondo de su mente decidió que ese día sería diferente. Tenía una clase introductoria sobre marketing digital programada. Había investigado mucho sobre el contenido del curso y sus expectativas, herramientas de análisis, redes sociales y estrategias de contenido. Pero más allá de eso, se preparó psicológica y emocionalmente. Antes de conectarse, se sentó frente a un trozo de papel en blanco y escribió: «Estoy aquí para aprender y crecer». Esa afirmación resonó en su interior, era su mantra. La sesión comenzó y la voz del instructor, un profesional con años de experiencia en el sector, llenó la sala virtual. Rosa se entregó a la materia, tomando notas, compartiendo ideas y formulando preguntas. La manera en que su instructor conectaba la teoría con casos reales encendió una chispa en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto. A medida que avanzaba el curso, las lecciones sobre cómo construir una marca personal resonaban en su mente. Rosa comenzó a imaginar cómo podría aplicar ese aprendizaje en su vida. ¿Qué tipo de marca quiero representar?, se preguntó. La idea de presentarse no solo como madre, sino como una mujer con metas, aspiraciones y habilidades, se había vuelto tentadora y necesaria. Al final de la clase, el instructor propuso un ejercicio práctico: crear un plan básico de marketing para un producto imaginario. La adrenalina corrió por sus venas, ya que esto era lo que había estado esperando. Con una hoja en blanco, comenzó a desarrollar su propuesta, una idea que fusionaba su amor por la cocina familiar con el marketing digital. Se le ocurrió la idea de una plataforma que ofreciera recetas saludables y creativas para madres ocupadas. Es más que solo vender, es compartir, ayudar y conectar, pensó. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que el instructor la sacó de su trance al invitar a algunos participantes a compartir sus ideas. El corazón le latía con fuerza. Obviamente había competencia, muchas ideas brillantes en la sala, pero decidió dar el paso. Con una voz temblorosa, pero decidida, describió su concepto. Para su sorpresa, el instructor la miró con atención, y sus compañeros le hicieron preguntas entusiastas. Fue un momento revelador. Su idea no solo resonaba con ella, sino también con los demás. Cuando la clase finalizó, Rosa se sintió liviana. Había enfrentado su miedo a compartir, había tomado un primer paso esencial en su desarrollo personal. La sensación de pertenencia y la validación que recibió de sus compañeros la impulsaron a seguir adelante. A medida que cada día pasaba, comenzó a invertir más tiempo en su idea. Se sentó a investigar, a escribir, a construir un prototipo de lo que podría ser ese espacio virtual. Sin embargo, sabía que un desafío mayor se avecinaba: la plática con Tomás. Debería reunir el valor para comunicar su visión y, más importante, su deseo de encontrar un equilibrio entre su vida familiar y sus aspiraciones profesionales. Al llegar la noche, mientras sus hijos dormían, Rosa miró por la ventana, sintiendo que estaba a pocos pasos de la transformación que tanto anhelaba. Sin embargo, un nudo en su estómago la recordó que la incertidumbre aún era parte del camino. ¿Estaré lista para la pasantía? ¿Estaré dispuesta a correr el riesgo? Reflexionó. Hacia el final de la semana, la invitación para hablar con Tomás se materializó. Su corazón palpitaba mientras recogía sus pensamientos. Era el momento decisivo. Este encuentro podría determinar el rumbo no solo de su carrera, sino de su identidad misma. ¿Se atrevería a dar ese paso al frente? Rosa no pudo dormir bien la noche anterior. La idea de hablar con Tomás la mantenía en un vaivén de emociones. El miedo y la anticipación la mantenían alerta. Se despertó antes que sus hijos, sintiéndose inquieta pero con una determinación férrea. Esa mañana, se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que la hacía sentir segura y profesional. Cada prenda que se colocaba parecía elevar su confianza mientras sus pensamientos se centraban en el propósito
de la reunión al llegar al café donde habían acordado encontrarse. La atmósfera estaba impregnada de un bullicio acogedor. Rosa se sentó, ordenó un café y comenzó a repasar mentalmente los puntos clave que quería comunicar. Necesito ser clara sobre mis intenciones, pensaba, visualizando la conversación como un puente entre su vida actual y el futuro que deseaba construir. Cuando Tomás llegó, su figura imponente le causó una mezcla de admiración y nerviosismo. Se saludaron cordialmente y mientras lo hacía, notó que su mano temblaba ligeramente. Rosa se sentó con la intención de mostrarle no solo su idea, sino también su pasión. La conversación comenzó de manera informal, pero rápidamente se enfocó en sus aspiraciones. Tomás escuchó atentamente mientras Rosa explicaba su idea de la plataforma de recetas saludables. Al ver la fascinación en sus ojos, se sintió alentada a compartir no solo su visión, sino también las dificultades que enfrentaba como madre soltera. Hacía tiempo que no se abría de esa manera, pero su necesidad de ser comprendida la empujó. No se trata solo de recetas, se trata de crear una comunidad que empodere a las madres, dijo con firmeza. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la mirada de Tomás se tornó seria. Rosa, me parece una propuesta valiosa. Pero, ¿estás lista para las exigencias de una pasantía en una empresa como la mía? Sus palabras golpearon con fuerza. Se sintió vulnerable, planteándose si estaba realmente preparada. La duda resurgió, ¿acaso me estoy engañando sobre mis capacidades? El silencio entre ellos se volvió palpable. Rosa sintió el sudor en su frente. A medida que su mente giraba, recordó el mantra que había escrito en su papel: estoy aquí para aprender y crecer. Había llegado hasta aquí por un motivo, y la única forma de avanzar era enfrentar sus temores. Así que, en un impulso, comenzó a detallar su plan, explicando cada paso con más seguridad de la que sentía en el fondo. Era un acto de autoafirmación. Esto no es solo un proyecto. Es una parte de mí, concluyó, mirando a Tomás directamente a los ojos. La respuesta de él no llegó de inmediato. En su lugar, una pausa prolongada, casi un eterno momento, antes de que él asintiera lentamente. Lo aprecio, pero recuerda que esto exige trabajo y compromiso, Rosa. No será fácil. Esa confesión, aunque dura, transformó el nudo en su estómago en una chispa de entusiasmo. Sentía que, de cierta manera, él también estaba impulsándola hacia adelante. Esa dinámica de desafío y crecimiento resonó en su interior. La conversación cerró con una promesa de seguimiento, pero Rosa abandonó el café con una sensación de ligereza. Había enfrentado uno de sus mayores miedos, y había emergido con un plan de acción. Esta revelación trajo consigo una nueva pregunta que la inquietaba. ¿Era Tomás solo un apoyo o podría convertirse en un aliado estratégico? Mientras se alejaba del lugar, la idea de colaboración empezó a tomar forma en su mente. Podría preguntarle sobre su experiencia y consejos prácticos para superar la transición entre ser madre y profesional. Rosa sintió que estaba al borde de un nuevo capítulo, uno que requeriría que se empujara a sí misma más allá de su zona de confort. La sensación de que se acercaba a un cambio significativo era inminente. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo estaba bien encaminado, se topó con un mensaje inesperado en su teléfono que casi le quita el aliento. Una oferta de pasantía en una compañía rival. ¿Se atrevería a explorar ese camino? ¿Podría dividirse entre dos oportunidades a la vez? La oferta de pasantía en la compañía rival contenía un atractivo innegable, un destello de posibilidades que la sacudió en su trazo cotidiano. Rosa se sentó en un banco del parque. El sonido de sus hijos jugando a lo lejos se mezclaba con el murmullo de sus pensamientos. Dos caminos frente a ella, cada uno desdibujando los contornos de su futura identidad profesional. ¿Debería optar por la estabilidad que ofrecía la empresa de Tomás, o aventurarse al terreno desconocido de la otra compañía, mientras sus hijos reían y correteaban? La comparación dolía. La pasantía de Tomás prometía concesiones coleccionadas de sabiduría y mentoría, la otra, un terreno virgen que, aunque incierto, prometía un acceso potente a un mercado diferente. Pensó en lo que significaría para su carrera profesional ser parte de esa empresa. La competencia siempre había sido su miedo y ahora se convertía en un desafío de crecimiento. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó.
tenía la sensación de que detrás de ella se alzaba un espejo. Aquel reflejo no solo mostraba sus logros como madre, sino también la imagen de una mujer a la que le costaba creer en su propia fuerza. Su mente divagaba entre la idea de contactar con Tomás como mentor o dar el salto. ¿Es regresar a lo conocido un signo de debilidad? Aquella inquietud percutía en su interior. Con cada paso que daba hacia casa, su ansiedad crecía. Las calles que antes le parecían familiares ahora se volvieron un laberinto de retrospectivas. Recordó días en los que las oportunidades simplemente pasaban ante sus ojos, mientras que ella se conformaba con lo mínimo, sin atreverse a alzar la voz. Esa historia no podía repetirse. Estoy lista para ser más que madre, estoy lista para conquistar mi propio espacio, se repitió a sí misma. Como un mantra que buscaba ahogar sus miedos, el deseo de explorar la pasantía rival se intensificó. En su mente, cada vez que pensaba en sus hijos, en lo que les quería transmitir, no veía otra forma de hacerlo que a través del ejemplo. A medida que su determinación se reforzaba, la idea de ser un modelo a seguir cobraba vida. Mis hijos deberían ver cómo persigo mis sueños, aunque eso implique un salto al vacío. Antes de entrar en casa, ya tenía preparado un plan. Necesitaba más información sobre la oportunidad de la otra empresa y, por supuesto, un acercamiento a Tomás. Un impulso, una estrategia que combinara ambos mundos. Este camino simultáneo podría brindarle las respuestas que ansiaba. Lo peor que puede pasar es que aprenda, se recordó. Cada paso hacia la computadora fue un acto de reivindicación personal. Al teclear aquella solicitud, su pulso aceleraba de la emoción. Al enviar el mensaje solicitando una reunión con Tomás para discutir ambas oportunidades, sintió que estaba desatando una nueva rosa, una que no se frenaría ante la duda. El futuro está lleno de posibilidades, pensó, llena de expectativas. Sin embargo, justo cuando se acomodaba en su mundo recién formado, una llamada emergente interrumpió sus pensamientos. Era la gerente de la otra pasantía, pidiéndole que se presentara a una entrevista en menos de 48 horas. La sensación de ser arrastrada por una corriente inesperada la llenó de adrenalina. La fecha estaba marcada, pero ¿era ella realmente capaz de manejar dos caminos a la vez? Mientras su mente giraba con la presión del tiempo y de las decisiones, el dilema se convertía en una bocanada de desesperación mezclada con posibilidad. ¿Se atrevería a abrir las puertas de su propia carrera o sucumbiría a la comodidad de lo conocido? Rosa sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solo su futuro profesional, sino también el tipo de madre que quería ser. La narrativa de su vida comenzaba a ser reescrita, pero la valentía que requería podría ser el nexo entre su sueño y la realidad. En este nuevo capítulo, la pregunta latente era clara: ¿enfrentaría el desafío de ambos caminos, o dejaría que el miedo la detuviera de una vez más? ¿Experimentar lo desconocido? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero la incertidumbre seguía acechando, tentadora y exigente. Rosa despertó con una sensación ambivalente el día de la entrevista. Las paredes de su hogar, siempre reconfortantes, ahora se sentían como los límites de una jaula. Se miró al espejo, viendo no solo el reflejo de una madre, sino a una mujer lista para tomar decisiones que podían transformar su vida. Pensó en sus hijos, en cómo necesitaban ver una madre que luchara por sus sueños y en cómo eso podía cambiar la narrativa que les estaba legando. Desayunó en silencio. El sonido de cucharas chocando con los platos resonaba en un espacio cargado de preguntas. ¿Qué haré si me rechazan? Esa línea de pensamiento se desvió por un instante cuando uno de sus hijos la interrumpió, preguntándole si podía quedárselo en casa. Esa pequeña solicitud le mostró lo conectados que estaban, la forma en que inspiraba e influía en sus vidas. Su respuesta fue firme: hoy será un gran día para mamita. Con un guiño de complicidad, dio un paso atrás, decidida a no dejar que el miedo la paralizara. Mientras conducía hacia la entrevista, el paisaje urbano se desdibujaba en su visión, reemplazado por un mar de especulaciones. Se había preparado bien, había investigado la empresa, ensayado respuestas y había pensado en preguntas inteligentes que podrían impresionar. Pero a medida que se acercaba al edificio, una disonancia interna se hizo evidente. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? La autocrítica chocaba con la porcelana brillante de su determinación al entrar. El ambiente era imponente.
La recepción era un espacio de modernismo autoritario, con decoraciones minimalistas que la hacían sentir como si estuviera en un universo paralelo. Allí, sentada en una sala de espera rodeada de aspirantes igualmente preparados, la angustia inicial se trocó en un ardor interno. Cada voz ajena que sonaba le recordaba por qué estaba allí, el deseo de trascender. Cuando finalmente fue llamada a la oficina del entrevistador, un hombre de apariencia seria con una mirada que penetraba, sintió que tenía que luchar contra el deseo irrefrenable de titubear. Presentó su currículum con una confianza estudiada. Cada palabra lanzada era un intento de construir una imagen sólida de lo que podía ofrecer. Pero, a medida que la conversación avanzaba, la tensión creció, una especie de fricción entre sus competencias y la percepción del entrevistador. La serie de preguntas comenzó a girar en torno a su experiencia anterior, la cual sentía escasa comparada con los candidatos de su calibre. Rosa se dio cuenta de que sus respuestas, aunque sinceras, comenzaban a sonar casi defensivas. Describió su rol como madre y cómo había desarrollado habilidades de gestión del tiempo, adaptabilidad y resistencia. Pero en la intersección de su ser madre y profesional, parecía que la balanza se inclinaba más hacia lo personal que hacia lo laboral. El silencio tras su última respuesta se hizo pesado. La mirada del entrevistador no era del todo alentadora. Sus cejas fruncidas debido a la duda la dejaron tambaleándose en la incertidumbre. Y fue al final de la entrevista, con un apretón de manos que eludió sus expectativas, que tuvo claro el mensaje no verbal no era suficiente. El eco de su cabeza resonaba en su pecho, la descalificación se sintió como un golpe directo mientras salía, el mundo exterior se sentía más frío. Se dirigió a su auto. La adrenalina que antes la había energizado se convertía en un torbellino de frustración e inseguridad. En ese momento, se enfrentó a un dilema moral, definir su valía más allá de un simple rechazo. ¿Realmente el resultado de una entrevista podía resumir su capacidad y valor? Ya en su vehículo, dejó escapar un profundo suspiro. Pero, en vez de desanimarse, sintió surgir una semilla de reivindicación. Después de todo, su viaje no había terminado, había muchas más oportunidades que la simple búsqueda de un empleo. Podía reimaginar su enfoque, buscar formas creativas de demostrar su aptitud o considerar cómo su experiencia como madre ya la había preparado para los desafíos laborales. Mientras su mente trabajaba en la posibilidad de buscar otra manera de avanzar, el teléfono sonó. Era el mensaje que no esperaba, Tomás, interesado en una reunión para discutir la pasantía. Con cada palabra de su mente, la determinación volvió a surgir. Se dio cuenta de que este podría ser el momento para buscar su propio camino, no uno definido por otros, sino uno que ella podía construir. Rosa sonrió ante la idea de abrir la puerta al futuro, sin dejar que un solo rechazo definiera su narrativa. Y justo cuando pensaba en el nuevo capítulo que podría escribir, una inquietante pregunta apareció en su mente. ¿Qué significaría para su visión de éxito un camino divorciado de las expectativas ajenas? Con esta reflexión, Rosa se preparó para crear una versión de ella misma que nunca había imaginado. Y mientras miraba la pantalla de su celular parpadear, se dio cuenta de que, efectivamente, todo estaba por comenzar. ¿Qué nuevas posibilidades podría abrirse ahora que estaba corriendo en dirección contraria a lo convencional? La decisión de Rosa había llegado a un punto crítico. La reunión con Tomás se planteaba no solo como una oportunidad de avanzar en su carrera, sino como una reafirmación de su propio camino. Cuando se sentó frente a él en el café, la mezcla de nervios y emoción era palpable. Sabía que estaba a punto de dar un paso desafiante, uno que podría definir el nuevo capítulo de su vida. Rosa, agradezco que hayas venido, dijo Tomás, mirando por encima de su taza de café. La sinceridad en sus ojos era un bálsamo para la ansiedad que había sentido desde la entrevista fallida. Al iniciar la conversación, Rosa decidió ser completamente transparente. Compartió sus inseguridades, pero también su visión. Quiero hacer una plataforma para las mamás que buscan recetas saludables. No es solo un proyecto, es un compromiso con mi comunidad y conmigo misma. Tomás escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Ella sintió que, por primera vez, cada palabra vibraba con significado, no como una simple presentación laboral, sino como la declaración de una mujer lista para desafiar las expectativas. Rosa, pienso que tienes potencial.
entiendo lo que significa ser madre y profesional. Si decides seguir adelante con tu pasantía, te comprometerás a un compromiso que podría transformarte, le dijo Tomás con un semblante serio. La gravedad de sus palabras la hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba para ella ese desafío. Creo que estoy lista para asumir esa carga, Tomás. A pesar de mi miedo, quiero crecer. Mis hijos merecen ver a su madre luchar por sus sueños, respondió Rosa, sintiendo la vida fluir en sus venas. Tomás sonrió, y una sensación de alivio la envolvió cuando él continuó. Entonces, consideremos la pasantía en mi empresa. Te daré orientación y apoyo. La razón por la que estoy interesado en ti no es solo tu visión, sino también tu perseverancia. Esa herramienta es invaluable. Con el corazón latiendo desbocadamente, Rosa sintió que había cruzado el umbral de su propia vida, dejando atrás la sombra de la duda. El camino hacia la pasantía se iluminaba con cada palabra de Tomás. Al regresar a casa, cada paso resonaba con un nuevo sentido de propósito. Había tomado una decisión, no solo era una madre, sino también una profesional con un objetivo claro. Investigar sobre la empresa y la industria sería su prioridad, y el tiempo en familia se organizaría para poder cumplir con su compromiso. Los días pasaron rápidamente. Entre sus horas en el mercado, los cuidados de sus hijos y su dedicación a la pasantía, Rosa encontró un nuevo equilibrio. Los desafíos eran numerosos, pero cada uno la empujaba más allá de los límites que había creído tener. Comenzó a construir su plataforma de recetas, aplicando ideas que antes solo había concebido en sus pensamientos. Un par de meses después, Rosa presentó su proyecto en una reunión ante profesionales y directivos. Al proponérselo, todos los miedos que la habían atormentado fueron desterrados. La atención de su audiencia, el interés en su propuesta, los gestos de aprobación, todo le brindaba la validación que tanto había anhelado. Esto no es solo una plataforma de recetas. Es un espacio para empoderar a madres que, como yo, luchan cada día por ofrecer lo mejor. Convertir la cocina en un lugar de creatividad y no de estrés es crucial para el bienestar de nuestras familias, afirmó con firmeza. El reconocimiento que recibió de sus compañeros fue una mezcla de asombro y admiración. Había logrado no solo establecerse en el mundo laboral, sino forjar un lugar en un sector competitivo. Cuando volvió a casa, encontró a sus hijos esperándola, y en la calidez de su hogar, sintió que no solo había alcanzado un hito profesional, también había cambiado la narrativa de su vida. Se erguía frente a ellos como un modelo a seguir, una madre que demostraba que la determinación y la pasión pueden abrir puertas, incluso en medio de la adversidad. A la finalización de su pasantía, Rosa tuvo la oportunidad de ser considerada para una posición permanente en la empresa. La propuesta no solo representaba un triunfo individual, simbolizaba cada sacrificio que había hecho y cada paso que había tomado para desafiar mientras se adaptaba. Finalmente, al mirarse en el espejo, vio más que a una madre, vio a una profesional empoderada, cuya resiliencia y capacidad para superar las adversidades habían dado frutos. Su historia se transformó en un testimonio tangible de que el crecimiento personal y profesional eran inseparables. Rosa había tomado el control de su vida, y la aceptación de quien era le permitió brillar en cualquier escenario. Ahora, era un faro de esperanza, no solo para sus hijos, sino para todas las mujeres que se sentían atrapadas por las circunstancias. El viaje pudo haber comenzado con miedo, pero había culminado en triunfo. El camino por delante estaba lleno de promesas, y Rosa, con audacia renovada, estaba lista para continuar escribiendo su historia. Ahora, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido valioso. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu participación es vital. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.